Entren a la manga de la manera siguiente: verde, Miguel Parra en pelo lindo; azul, José Gregorio Ramírez en robustiano; amarillo, Juan Carlos Grisoría en el gabán; y en el tricolor, Arévalo Atencio en mala cara. Colega juez de Coso, cierre una y abra la de los sustos. Se abrió el toril y se vino el toro. Miguel Parra en pelo lindo lo pierde. Y ahora es azul, José Gregorio Ramírez en robustiano de Huihuá. Y por la vara el caldo, pariente. Amarillo, 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 Juan Carlos Grisolía en el gabán. Amarillo, amarillo, Juan Carlos Grisolía en el gabán, lo pierde. Miguel Parra, verde, 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 Miguel Parra en el pelo lindo, preparando la coleada, se le aparta la paleta y... Ove Garza, amarillo, amarillo, Juan Carlos Grisolía en el gabán, con posesión de la mota al toro, preparando su coleada, preparando su caballo, avisándolo, y se le aparta y por la vara de Carlos otra vez. Ove Garza y juez de manga, Ove Garza. Verde, verde, Miguel Parra en el pelo lindo, Miguel Parra en el pelo lindo. Vamos, coleador, que usted tiene guáramo. Vamos a ver si vuela la silla, vamos a ver, nos tiene acostumbrado. Volvió la silla. Miguel Parra en el pelo lindo, en posesión de la mota el toro. Pónganse ojo de garza, pariente, y traguen avispas porque el cigarrón atora, cámara. Miguel Parra en el pelo lindo, campeón nacional universitario. Nos encontramos en Caño Zancudo, en la manga de coleo Rafael Ángel Grisolía, en las fiestas patronales. Miguel Parra en el pelo lindo. Señores, próximo turno, estén pendientes, vamos a nombrarlos, deben estar cinchando. Y en la puerta de la entrada de los caballos son los siguientes. Turno número 2, Santana Caballero en el cumpleañero, Hernán Manzano en el trueque, Luis León en Laguna Vieja y Oscar Carrasco en el Perecito. Prevenidos los del segundo turno, solamente vayan cinchando y calentando el equino, pariente, para que no le vayan a pegar unos calambres. Continuamos en el turno. Miguel Parra en el pelo lindo, con la posesión de la mota del toro, con la posesión del toro, Miguel Parra. Otra primicia que le vamos a traer a ustedes, amantes de los toros coleados: una posible fecha de ese magno evento que conocemos en el mundo de los toros coleados como Azocopava. Organizador, el amigo Hernán Manzano. Bueno, papel y lápiz, cámara, porque tienen algo que anotar. 3, 4 y 5 de diciembre del presente año 2020, posiblemente se va a llevar a cabo este magno evento, Azocopava, en la ciudad marquesa, Barinas, en la manga de coleo José Tomás Heredia. Continuamos en el turno. Miguel Parra en el pelo lindo. Miguel Parra en el pelo lindo, tratando de sacarle provecho. Todavía le queda tiempo, cámara. Así que ponga atención que le queda todavía un minuto a ese toro. Pendientes los del próximo turno, lo pierde azul, José Gregorio Ramírez en robustiano, tratando de sacarlo del coso de sus creencias, pero toro remolongo, pariente. Así que ojo de garza, porque al último lo muerde el perro. Tiempo vencido.